¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más de Matrix Sports. Yo soy Diego Vázquez y como siempre estamos en el canal 33 de Movistar y también en el 719 en HD, como siempre en Matrix Sports. Hoy tenemos una editorial que tiene que ver con el pasado, pero nunca más y mejor avivada. Me refiero a un título del fútbol peruano, al título de 1934. Diría un tema polémico porque hay varios registros, el del IPD, el de la Federación, pero hoy tenemos un invitado, diría yo especialista, tiene publicaciones al respecto y seguramente a mí me encanta cuando estamos rememorando una situación del pasado que tiene que ver con el presente y el futuro. Parece clase de física, pero no lo es. Antenor Guerra García, ¿cómo te va? Encantado de tenerte. Hola Diego, un placer conversar contigo sobre un tema que me encanta, que es el fútbol, la historia del fútbol peruano. Sí, y como lo adelantaba, aquí viene, digamos, una paradoja, es decir, una premisa que no siempre se responde con la respuesta más clásica. El eslogan de Universitario es Juntos por la 27 y el eslogan de Alianza Lima es el único tetracampeón del fútbol peruano. ¿Quién diría que justamente el título, digamos, en litigio podría cambiar el hashtag, ¿no? Qué actual que somos, hashtag y votan su frase, podría cambiar justamente el destino de lo que podría ser la frase, ¿no? Porque en las camisetas, en el merchandising, la frase que cada uno tajea en su Twitter o en su WhatsApp, en el caso de la U, Juntos por la 27, en el caso de Alianza, el único tetracampeón del fútbol peruano. ¿Quién diría que justamente este título en litigio, dependiendo de a quién se le otorguen, podría cambiar justamente el sentido de esta frase? El título 34 es controversial, pero oficialmente, según la Federación Peruana de Fútbol, justo el sábado a mí me gusta mucho ir a la librería vieja de Quilca, de Camaná, y estuve revisando una publicación de la Federación Peruana de Fútbol a raíz de sus 75 años, donde salen los títulos y reconocen que en Universitario Deportes campeonó aquel año. Lo que pasa es que en el campeonato regular de 34, ambos equipos quedaron con 26 unidades. Ambos equipos habían ganado 6 partidos, habían empatado un partido y habían sido derrotados una sola vez. Participaron en aquel campeonato 9 equipos, pero al final Alianza Lima tenía 0.25 más porque había ganado el torneo de reservas. Entonces, al final del año había mucha incertidumbre porque el campeonato se tenía que definir los equipos que tenían el mismo puntaje. Jamás nadie había campeonado por medio punto, por un cuarto punto, por un tercio punto. Y después de varios meses quedaron en jugar en julio recién del 1935. La Alianza aceptó. Alianza tenía un equipazo. Recuerda que habían sido tricampeones, 31, 32 y 33. Y tenía la Alianza de Oro, comandado por Alejandro Manguera Villanueva, integrado por la Culebra Montellanos, por José María Lavalle, por Demetrio Neira, por Pablo Valdivieso en el arco. Tenía un equipazo y obviamente se sentían muy seguros de derrotar a Universitario, que lo habían derrotado durante el torneo. Ojo, habían ganado 2-1. Entonces jugaron de nuevo. Empezó ganando Alianza y la U le volteó el partido con goles de Vicente Arce y de Lolo Fernández. La U le ganó y campeonó. Campeonó de acuerdo a la Federación, al IPD y a todas las instancias futbolísticas que hay en el Perú. Y eso es, o sea, que Alianza reclame después de varios años ese título, es una pretensión de ahora un poco, sería ya muy cercana ya a lo irreal, ¿no? Justamente, sí, justamente el nuevo administrador de Alianza Lima se pronunció al respecto y dijo, estamos luchando, no sé si lo estoy parafraseando a la perfección, pero dijo algo como, estamos luchando para conseguir ese tema. Bueno, pasó hace casi un siglo. Me parece medio extemporáneo que se pueda luchar por un tema completamente apócrifo, por decirlo menos. No es, a ver, es como, digamos, en un sufragio, en una elección, pese a que el tema del conteo de votos evidentemente es a posteriori, ¿no?
pero hay un tema de personeros, hay un tema de boca de urna, que pese a que los resultados ya están, aún no se conocen. Yo creo que este caso ni siquiera se podría comparar con el de una elección, porque no es un tema de knockout o de puntos. O sea, que salga el administrador de Alianza a decir vamos a luchar por el tema, a mí me parece que incluso podría confundir al hincha. Sí, Diego, a mí me parece ridículo, te soy sincero, ganar en mesa, ¿no? No bajar en mesa, o sea, de verdad que es ridículo. Tú lo has dicho, me parece una muy buena analogía la que haces con el tema electoral, ¿no? Es como que ahí La Torre le hubiera ganado a Sánchez Cerro por esos años, ¿no? 33, 34, el año de la rebelión. Claro. Y que estén piteando el APRA por esa elección, ¿no? Después de casi de más de 90 años, imagínate. Sí, linda o lo ridículo. La verdad que Alianza debería preocuparse por su futuro, por su presente y su futuro, en vez de reclamar un título que se lo ganaron en la cancha hace 90 años. Digamos que, a ver, exactamente yo diría que más o menos un año atrás, en el IPD se inauguró un museo en el cual hay un paseo en el Estadio Nacional donde justamente salen los años del campeonato de Alianza como de la U, los títulos que se han entregado, pero hasta cierto punto encuentro yo que hay, y justamente a partir de esta situación, es que el canal que en aquel año transmitía el fútbol, bueno, esto ya cambió, digamos, de un año a otro ha cambiado un poco la figura, pero el canal del fútbol le otorgaba el título a uno, el IPD a otro, la federación probablemente a un tercero, no, a tercero no, me refiero que, o sea, probablemente la opinión de la federación iba a inclinar la balanza en favor de alguien. A lo que voy es que seguramente hay un registro oficial, pero aún así es la memoria colectiva, la sensación, el acervo de la gente de la calle es justamente quien no les queda finalmente claro, ¿no? Mira, Diego, siempre a las instancias oficiales del fútbol, tanto la Federación, antes la Liga Peruana de Fútbol, y el IPD han reconocido que la U campeonó 34. Correcto. Lo de este mural que fue el año pasado cuando se celebraba el centenario, un aniversario más del Estadio Nacional. Fue una viveza de un funcionario, una criollada de un funcionario del IPD, ¿no? Eso lo reconocieron, incluso mandó una nota de prensa, y eso, y para todos, para todas las instancias, para todas las jerarquías del fútbol peruano, la U ha sido el campeón del 34. O sea, Alianza puede pitear todo lo que quiera, pero no. O sea, son pretensiones muy ridículas, Diego. Probablemente le use esos adjetivos, pero creo que es una polémica que ya está zanjada hace mucho tiempo. Ya. Entiendo yo que, digamos, en Alianza tendrían que cambiar, en el momento que ya esto sea definitivo, tendrían que cambiar incluso la estrategia de marketing, ¿no? Porque hoy el hashtag de Alianza, y mucha gente lo pone en sus redes sociales, Alianza, el único tetracampeón. Como te dije justamente al inicio de la conversación, y tú lo repasabas, 31, 32, 33, y si Alianza finalmente, claro, tú me dejas claro que esto no va a ocurrir. Entonces, tendría que cambiar un poco la estrategia porque no hay otro tetracampeón en el fútbol de Perú. De acuerdo. No hay tricampeones, Alianza fue el primero, después fue Universitario, y después fue Sporting Cristal y después Universitario. Son los 3 tricampeones. No hay ningún tetracampeón. Y como te digo, no sé si es estrategia de marketing, de levantar un poquito, ¿no? Cuando las cosas están mal, cada vez que Alianza está en crisis, levantan ese tema, ¿no? Para tener al hincha, digamos, enlazado con este tema, ¿no? Pero es algo que está cerrado, o sea, por más que vayan al tasa, por más que tengan plata y que den, es un tema cerrado, ya. Creo que hiciste una muy buena analogía con el sistema electoral, ¿no? ¿Sabes a qué me sabe un poco esto? Por ejemplo, cuando... Sí, también, pero también me sabe un poco al tema, por ejemplo, recuerdo cuando Paolo Guerrero tuvo el análisis adverso y como se había, digamos, en un instante estaba en un divorcio con la federación, tuvo una iniciativa con su novia brasilera, un poco con su mamá, y salieron a marchar para que perdonen a Paolo, como si eso fuera a importar demasiado en el tribunal suizo o en el TAS o en la FIFA.
O sea, entiendo que el reclamo de Alianza es sobre un tema que está completamente cerrado. O, por ejemplo, digamos, para acercarnos un poco más, cuando los chilenos empezaron a recolectar firmas porque Radamel Falcao y Renato Tapia habían conversado en los instantes finales del partido en Lima. A lo que voy es que digamos, están llevando un tema en paralelo, pero finalmente no tiene en absoluto nada que ver un reclamo, como te digo, extemporáneo. Así es, no tiene ningún sustento, ¿no? Son cortinas de humo, me imagino. O sea, acuérdate que Alianza estos días, en estas últimas semanas, no ha estado bien en el campeonato. Entonces, cada vez que están por ahí atravesando una época crítica, sueltan es el título del 34, el tetracampeonato, ¿no? Los partidos se ganan en la cancha, los descensos se ganan en la cancha también, ¿no? Entonces es de verdad que linda en lo ridículo, ¿no? Soñar con este título, ¿no? Te lo digo como historiador, te lo digo, obviamente se me nota su sangre, yo soy hincha de la U, no tengo ningún problema, ningún reparo en decirlo, la gente me conoce, y cuando yo escribo sobre fútbol, he escrito 6, 7 libros escritos sobre fútbol, siempre me he puesto en neutro para escribir sobre un equipo. Hay una historia que me encanta de Alianza, de buena época. Siempre he reconocido el talento de Cueto, de Cubilla, de Quintín Segarra, por todos esos jugadores que los he visto, de Julio Bailón, ¿no? Pero las cosas en la cancha, no ya en el terreno del TAS, del juzgado, del habeas corpus. Es ridículo, Diego. Quería un poco contextualizar, como tú bien lo hacías, cuando recién iniciamos la conversación. En aquel año, en aquel tiempo en realidad, los partidos no te daban 3 puntos, te daban 1, me parece. ¿O cómo era el tema? Mira, aquel campeonato participaron 9 equipos, ¿ya? Y Alianza y la U terminaron con 26 puntos cada uno. Entonces, si eran 9 equipos, Alianza y la U ganaron 6 partidos cada uno. Entonces, si ganaron 6 partidos y empataron 1, tendríamos, si divides los puntajes, son 26 puntos, tendríamos que dividir entre el número de triunfos y el empate, ¿no? Que son los puntos ganados. Ambos exactamente 6 partidos ganados. Estamos hablando de 3 puntos, si no me equivoco, 5 contra 18, ¿no? Más, miramos. Más 7. No te da, ¿no? Sí. Pero eso es oficialmente, si tú ves las tablas de posiciones, son 26 puntos cada uno, 26.75 Alianza, 26.50 Universitario, ¿no? Wow. Entonces, esa fue la diferencia por el torneo de reservas que te otorgaba en medio. Pero el campeón, en toda la historia, el campeón es el campeón que hace más puntos, ¿no? Acá no se campeona por gol angles, jamás se dio un campeón porque metió más goles. Va a haber siempre una definición. Acuérdate, ahora hay liguillas, ¿no? Claro. Pero antes había definiciones. O sea, nadie ganaba por gol angles, y menos por un cuarto de punto o 0.25. La cosa es que Alianza atracó, su dirigencia atracó. Ellos estaban muy seguros que iban a campeonar y jugaron un partido que fue en julio del 35 y lo ganó la U. Y nada, eso es, y a llorar a la playa. En ese momento, ese porcentaje en décimas o hasta centésimas, por lo que veo, ¿quién tenía la ventaja? Cuando terminan ya las fechas, ¿la tenía Alianza? Al final es Alianza porque le suma el torneo de reservas. O sea, bueno. En el campeonato regular están igualitos los dos. Pero en reservas a Alianza entonces le dieron 0.25% más, ¿no? Me parece, a ver, viendo más o menos contextualizando un poco el tema, creo que si Alianza se plantaba en sus 13 y no aceptaba jugar la definición, yo creo que la historia sería otra. Pero como dices tú, Alianza pecó de decir, ¿sabes qué? Lo juego y lo gano. Claro, tengo un equipazo, he campeonado 3 veces, ¿no? Le vamos a ganar de todas maneras y lo vamos a jugar a la cancha. Y lo perdieron. Eso fue de oro. Creo que el tema, si es que no se hubiera definido justamente con este partido de descarte, de ese mata-mata, sí habría, digamos que en la historia quedaría, no te digo una marca, pero un campeón que ganó por décimas y centésimas justamente por un torneo de reserva. Pero ante esto que tú me bosquejas ahora mismo, ellos aceptaron, ¿no?
Por supuesto, esto está en los anales de la federación, en todos los decretos, en todo el reglamento, en los periódicos. Está en la historia del fútbol peruano, en la federación misma, en este volumen de la Federación Peruana de Fútbol. Está toda la historia. Ellos al final atracaron, jugaron un partido de definición y lo perdieron. Lo ganaban 1-0, se lo voltearon 2-1. Y esa es la historia. ¿Y cómo crees tú que justamente pueda concluir este tema de un reclamo de Alianza? No procede, ¿no? No va a proceder. Por lo menos en las distancias peruanas no va a proceder. O sea, no creo que el TAS se meta en estos temas. El TAS se mete más en asuntos relacionados con otro tipo de jugadores, con definiciones de títulos actuales, pero no creo que se remonte 90 años para tener una determinación, ¿no? Y ponerle una estrella más a Alianza, ¿no? La verdad que no, eso no procede de ninguna manera. Podemos decir a las claras entonces que el título del 34 es de la U. De todas maneras, no solo lo digo yo, de Noé García, lo dice en la Federación Peruana de Fútbol, lo dice en la historia. Correcto. Eso es digo. Correcto. Te quería llevar en breve, porque a veces el tiempo en la tele es medio mezquino y seguramente sería bueno también tenerte de pronto hasta en el estudio, ¿eh? Pero te quería hablar un tema sobre los clubes peruanos llamados grandes. ¿Podríamos decir que tú incluyes a Cristal? O sea, está, digamos, ¿sí? Sí, claro. Cristal ha campeonado 20 veces. Es el más campeón de la época profesional. Sí, es el más campeón del nuevo milenio. Cristal es un grande, tiene 20 títulos, la U tiene 26, Alianza 25. Cristal es un equipo grande. Ya tiene con bastante historia, ha sido vicecampeón de la Copa Libertadores. Es un equipo que juega bien internacionalmente, como la U, que saca la cara por el Perú. Es un equipo grande de todas maneras, que se le respeta mucho, ¿no? ¿Cuál consideras tú, y este fenómeno sí me ha tocado conversarlo con periodistas, hasta sociólogos al respecto, obviamente aplicado al fútbol, ¿cuál es el suceso que consideras tú, claro, durante todo el timeline, durante la línea del tiempo de la vida de un club, que puede hacer que tenga, que sus filas de hinchas se engrosen muchísimo? Por ejemplo, yo lo repasaba y decía, cuando gana títulos. Pero también hay sucesos que pueden justamente salirse de ese análisis. Por ejemplo, en el caso de Alianza, en la caída del Fokker, muchas personas se hicieron hinchas de Alianza en ese instante por un tema de empatía, por un tema de congoja nacional. O en el caso de Cristal, por ejemplo, el tricampeonato y después el subcampeonato de la Copa Libertadores, porque de hecho fueron 4 años consecutivos. 3 años campeón nacional y al siguiente año jugó la final de la Copa. En el caso de la U, ¿cuál consideras que es? Ya, de acuerdo con lo que acabas de decir, obviamente los campeonatos son los que más te reditúan hinchas. Y también, en el caso de Alianza, una tragedia también, digamos, causa mucha solidaridad, ¿no?, entre la afición. Y cuando ocurrió la tragedia, Alianza ya tenía una sequía de 10 años sin campeonar, ¿no? Y mucha gente se hizo hincha en solidaridad con los chicos que fallecieron, con los potrillos, ¿no? En el caso de la U, o sea, en la U, a lo largo de sus años, desde que se fundó, desde el año 29, siempre ha campeonado en todas las décadas, ¿no? Se campeonó el 29, o sea, se fundó el 24, campeonó el 29, en los años 30 campeonó el 34 y el 39, en los 40 campeonó el 41, el 45, el 46 y el 49, siempre con los 9. En la década del 50, que es la mayor sequía de la U, comparada con la de ahora, pasaron 10 años sin campeonar y se volvió a campeonar el 59. Y en la década del 60, que es la mejor etapa de la U, campeonó en el 59, perdón, en el 60, en el 64, en el 66, en el 67 y en el 69. De nuevo con los 9. En los 70 igual, campeonó el 71, 74, ¿no? Pero tuvo una gran participación en la Copa Libertadores. Fue vicecampeón de la Copa Libertadores, jugó la final contra River Plate y eso pues le sumaba hinchas. Después tuvo muy buenas participaciones en el 75 contra Peñarol, contra equipos uruguayos.
¿no? En los 80 vuelve es una muy buena época para la U, porque campeona en el 82, en el 85, el 87, el 90, los 90 iguales, bicampeón la U, 92, 93, y tricampeón 98, 99 y 2000. Ya en el 2000 bajan los campeonatos, pero igual sigue el campeonato del 2009 y en la última década del 2013. Hay una sequía de 10 años, ¿no? Estamos en 2023. Entonces, rebobinando a tu pregunta, de hecho son los títulos que te suman hinchajes, tus grandes actuaciones internacionales, ¿no? Y también momentos penosos como una tragedia en el caso de Alianza. Claro. Te voy a dar la del estribo muy rápido. ¿Cuál crees tú que es el cuadro peruano que más tiene, digamos, jugadores destacados? O sea, el equipo hoy se puede traducir en venta de jugadores al extranjero, pero en la historia, digamos, qué sé yo, podría decir en Cristal el Jet Gallardo como máximo ídolo, y en la hoy Alianza Villanueva y Fernández, Lolo. Pero a lo largo de la historia, ¿cuál crees tú que es, digamos, el cuadro peruano que más tiene figuras? Mira, es una buena pregunta, ¿ya? Por épocas, de todas maneras, en los años 30, Alianza Lima aportó bastante al fútbol peruano. El Boys aportó muchísimo también a la selección que jugó en Berlín en las Olimpiadas. Después, en los 60 son cremas netamente, con grandes actuaciones de la U en la Copa Libertadores, ¿no? Cuando venció a Racing y a River en 48 horas en Buenos Aires, de visitante, ¿no? Claro. El aporte a la selección es bien parejo en el año 30. Tanto la U como la Alianza aportaron más de la mitad de jugadores. Chalaco, Ciclista Lima, alguno que otro, ¿no? Pero en la selección el aporte, cuando presentamos a ese tema, Cristal empieza a tener fuerza, ¿no? Mencionaste a Gallardo, ¿no? Rubiño, Luis Campos, Ramón Mifflin, ¿no? Alianza tenía a Perico, a Bailón, ¿no? En la selección, a Cubillas, obviamente, ¿no? La U tenía a Chale, a Cruzado, ¿no? Entonces era la defensa de Cristal, la volante de la U y la delantera de la Alianza, ¿no? Y después, ya en las clasificaciones, de 78-82, creo que tanto Cristal como Alianza aportan más jugadores. Ahora, recuerda que Cristal, en los fines de los 70, se llevó 7, 8 jugadores de la U, entre ellos Chumpitaz, Oblitas, Percy Rojas, ¿no? Cachito, que son jugadores de selección, ¿no? Que originalmente eran de la U, ¿no? Claro, pero, el propio Quiroga, Oblitas también. Así es. Después, entonces, claro. Esos son los clubes que más han aportado. El Boys también tiene una rica historia, ¿no? Y Municipal en los años 40 tiene una historia muy interesante. Lo que pasa es que en los años 40, Diego, no hubo mundial. Por la Segunda Guerra Mundial. Correcto. No hubo el mundial. El último mundial fue el del 38, ¿no es cierto? Francia 38 y pararon hasta Brasil. Ya no hay 40, así es, no hay 40. Entonces ahí mucha piña Municipal, porque es la mejor época del Muni, ¿no? Con los tres gatitos, ¿no? Con Tito Bravo, con Vivi Mosquera, con Caricho Guzmán, ¿no? Había campeonado varias veces. Y eso es más o menos a grandes rasgos, mi estimado Diego. Me encanta el tema de la historia del fútbol porque, como dice justamente una frase, el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. No voy a citar justamente qué serie proviene, seguramente lo recuerdas, pero esa frase es supremamente mentada. Me encantaría tenerte para una conversa, qué sé yo, por ejemplo, ¿por qué Perú no asistió al Mundial del 74? Alemania 74, pero por muchos conocido por el Mundial de Múnich 74, que pese a que Múnich no es la capital de Alemania, tuvo muchísima incidencia justamente en esa Copa del Mundo. Antenor, te mando un abrazo y te agradezco muchísimo, ¿eh? Gracias a ti, Diego, encantado de conversar con ese tema, es un tema que me encanta, toda esa época, y nada, cuenta conmigo, tú me avisas y coordinamos, y con mucho gusto. Excelente, listo, te mando un abrazo, ¿eh? Otro para ti. Abrazo de gol. Ahí estaba entonces Antenor Guerra García, yo creo que lo dejó bastante claro, el reclamo de Alianza Lima, digamos extemporáneo por decirlo menos, pero no solamente ha retratado la historia, sino también ha repasado la estadística y también el registro, no solamente de la federación, sino también del IPD.